Arrancamos en lo que tiene que ver con conversar un poquito las cosas de la ciudad y contamos con la presencia de Leonardo Mugello, a quien le agradecemos. En un área muy difícil, Leonardo Mugello, muchas gracias por visitarnos en nuestra nueva casa y que vaya conociendo también lo que tiene que ver justamente con un emprendimiento que hemos empezado con mucho esfuerzo. Pero el área tuya es específica de eso. Buenas tardes, bienvenido, contanos cuáles son las tareas que estás realizando ahora, ¿no? ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido, gracias. No es un área muy difícil, es un área muy linda. Es un área muy linda porque es un área que permite, el área de la Subsecretaría de Producción permite trabajar con un montón de herramientas que tienen que ver con la generación, factiblemente con la generación de empleo, con el acercamiento de las inversiones a nuestro distrito, con la posibilidad de que la gente acceda a su primer trabajo. Importante. Con la posibilidad de que aquellos que tienen una iniciativa, que lo podemos denominar emprendedores, como vos bien definiste recién, tengan un lugar donde ir, donde puedan ser atendidos y tengan asistencia no solo financiera, sino también técnica. Y bueno, en eso estamos trabajando. Es una secretaría muy amplia, con varias áreas a su cargo. En realidad son varias áreas que conforman la subsecretaría. Tenemos agroindustria, tenemos pesca, tenemos el parque industrial, el sector industrial planificado, tenemos las cooperativas de trabajo en el polo productivo de la municipalidad, tenemos el área de emprendedores, tenemos el área de microemprendedores en la feria de microemprendedores. Así que, como te digo, y fundamentalmente la oficina de empleo, que es una de las áreas más importantes, que realmente ha trabajado muy bien este último tiempo, dando la posibilidad a muchos jóvenes de acceder a su primer empleo. Porque tenemos un programa que se llama Primer Empleo y hace muy poco tiempo, a lo mejor tuviste oportunidad de ver, que el mismo intendente firmó con algunos comerciantes y empresarios de Necochea un convenio para que justamente muchos jóvenes en nuestro distrito tengan la posibilidad de acceder a su primer empleo a través de este programa, que es del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, que permite que el empresario esté subsidiado para que el 50% del salario de la persona que toma esté a cargo del ministerio, como también las cargas sociales. Importante, muy importante. Muy importante, eso es por un periodo determinado, son un lapso de 6 meses, pero genera un vínculo que hace que en la mayoría de los casos ese empleo se prolongue, porque quien entró en forma provisoria con este beneficio del Ministerio de Trabajo, a lo mejor queda trabajando en forma permanente en el acuerdo que hacen entre las partes, como cualquier otro contrato de trabajo tradicional. Es decir, que el que entró por el programa a lo mejor queda trabajando en ese mismo lugar donde quedó, porque le pareció al empresario, al empleador, le pareció que era una persona eficiente, le gustó cómo trabajaba y bueno, se generó un vínculo y quedó trabajando. Muchos de los casos han quedado trabajando y hoy tenemos en marcha varias personas que están trabajando por este sistema en distintos comercios del distrito de Necochea. Digo el distrito porque en Necochea, Quequén y en el interior hemos dado todo el interior estos planes, se han distribuido, por supuesto mayoritariamente en nuestra ciudad, pero se han dado todo el distrito. Te pregunto por justamente hablar de microemprendedores, de lo que es pyme, muy amplio, toda aquella persona que tenga un sueño, que tenga un proyecto, que tenga ganas, se puede acercar a 56, casi 59, plantearlo, aunque parezca algo... La Subsecretaría de Producción tiene un área, se llama el área de emprendedores. Bien. Específicamente nosotros la denominamos incubadora, ¿no? Es una incubadora de emprendedores donde le damos a aquella persona que viene con un proyecto innovador, con un proyecto para emprender. A veces innovador no quiere decir que no exista en el mundo, sino simplemente de que a lo mejor no está manifestado en nuestro distrito, y con eso alcanza como para que sea algo diferente a lo que hay. Tratamos nosotros de darle la mayor proyección posible. Como te vuelvo a repetir, hay asistencia financiera, pero también hay asistencia técnica. Así que la mayoría de los programas son programas que se dan por convenio con el Ministerio de la Nación y de Producción de la Nación y algunos con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Así que eso nos habilita a tener un caudal de crédito para otorgar para aquellos que se consideren emprendedores o que tengan un proyecto, o que tengan, a veces, como lo definiste bien, a veces tengo un sueño, ¿no? Y entonces decir, tengo ganas de hacer tal cosa, de emprender tal cosa,
me falta la herramienta, me falta el lugar, me falta fondos para hacer la inversión y bueno, y hay un lugar donde pueden asistir, que es la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, que está en la calle 56, 2877, donde, repito, por convenios con la Nación y con la provincia, bajamos las herramientas para que los emprendedores puedan tener asistencia, insisto, financiera y técnica si hace falta. O sea que hoy por hoy, en el distrito, Leo, en Necochea, en Quequén, de repente no estoy muy lejos de poder soñar con mi emprendimiento, con la pyme, con que puedo generar trabajo para 4 o 5 personas. No estoy lejos de poder lograrlo. Te vuelvo a repetir, es muy amplia la cantidad de herramientas que existen. Unos se encuadran en determinado plan, otros se encuadran en otros programas, pero en definitiva hay para todos. Hay para aquel que quiere comprar una bordeadora de pasto porque quiere, digamos, se dedica a cortar pasto y quiere tener una bordeadora más porque quiere poner una persona más para que lo ayude. Y bueno, desde ahí en adelante, ¿sí? No hay un monto para el emprendimiento. Lógicamente nosotros vamos desde eso a cosas más importantes, porque también en el medio tenemos la asistencia a las pymes, ¿no? A la pequeña y mediana empresa, eso es que ya califican de otra manera, pero que también los montos son más importantes, y ahí es donde estamos nosotros dando la asistencia a aquellos que van a generar esto que nosotros llamamos entramados productivos, esta red de empleo que se genera a través de darle asistencia financiera a la pequeña y mediana empresa. Por supuesto que hay un encuadre para estar dentro del programa, nosotros le damos las condiciones a los interesados, les contamos qué es lo que hay que hacer, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, elevamos el proyecto al Ministerio de la Producción de la Nación y finalmente se califica ahí el proyecto y bueno, se aprueba o no de acuerdo a la potencialidad que tenga. Normalmente nosotros le damos la asistencia necesaria como para que el proyecto terminal finalmente tenga la posibilidad de ser aprobado, ¿no? Así que, bueno, es importante el área de emprendedores. Creo que, ya te digo, cuando decidimos formar parte de este núcleo, de esta red que se ha montado, se llama Red de Municipios Productivos, en convenio con el Ministerio de la Producción de la Nación, firmó el Intendente, ¿no es cierto?, este convenio, un acuerdo que hizo el Intendente con el Ministerio. Entramos dentro de un núcleo de las 30 ciudades del país que estamos inscritas dentro de... 30 en todo el país. Sí, que estamos inscritas dentro de lo que se llama ciudades para emprender. Y bueno, y ahora hemos adherido a otro programa que se llama Municipios Productivos, que también es muy interesante y que nos va a dar la posibilidad de tener otras herramientas además de las que ya tenemos. Yo te digo que hay innumerable cantidad de programas. Uno tarda en conocerlos. Yo hace 2 meses que estoy en el área. La verdad que es mi preocupación conocerlos a fondo, poder tratar de transmitirlo y comunicar cada vez que tengo la oportunidad con un medio como el tuyo u otros, tratar de transmitir todas las herramientas que existen, porque hay gente que no sabe, que a lo mejor por algún motivo no accede al crédito bancario, que no sabe que hay herramientas dentro del Estado municipal para poder asistir. Yo creo que es importante que tengamos la oportunidad a través de los medios para poder contarlo y bueno, que el interesado se acerque a nuestra subsecretaría. Lo vamos a ir comentando poco a poco también con lo que tiene que ver con la programación, con lo que viene, nos hemos comprometido para que toda la gente del distrito se entere y todos tengan la oportunidad a través tuyo, de tu privacidad, de tu equipo, de poder ir manifestando y también comentándole a toda la gente del distrito que hay una opción y que realmente pueden. Así como siempre, Leonardo, agradecerte por la amabilidad de que estés con nosotros y seguramente el contacto va a ser permanente durante el año y acompañarlos también en esto que tiene que ver con generar trabajo y generar emprendimiento y sueños, que los sueños se convierten en realidad. Fundamental. Nada más que agradecerte, Luis, a vos, al equipo que te acompaña, el espacio y bueno, ya sabes, estamos siempre en contacto y a disposición tuya y de los vecinos y de todos los que estén interesados en poder cumplir un sueño, de alguna manera. A los vecinos, atención, junto a Leonardo Ruggiero, a la gente que tiene que ver con esta secretaría tan importante, vamos a estar en contacto permanente informándoles que los sueños se pueden cumplir y se hacen acá desde Necochea, desde Quequén.